Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy del Plan Estratégico de Endesa de 2021 a 2023 que acaba de presentar. Este plan lo ha presentado porque el anterior, que es el que iba de 2020 a 2022, va mejor de lo previsto, entonces lo ha actualizado y lo ha extendido un año más hasta 2023. Empezamos a verlo. Aunque el cierre total de las centrales de carbón lo tiene previsto para 2027, fijaros aquí en este gráfico que el año que viene, en 2021, la producción de carbón ya será prácticamente testimonial y se puede considerar que Endesa el año que viene ya no tendrá carbón, en la práctica. Este es el plan que tiene en esta diapositiva para transformar la central de carbón de Teruel, que es la de Andorra, y como va a construir instalaciones renovables. Estos planes para mantener la actividad económica en las zonas donde ahora tiene centrales de carbón, transformándolas a instalaciones renovables, son muy importantes y van a hacer que esta transición sea mucho más fácil y que no tengamos los problemas que nos ha dado el carbón por estos motivos en las décadas pasadas. Además de en instalaciones renovables, Endesa va a invertir mucho también en baterías y en hidrógeno verde. El hidrógeno verde es el que se genera con energía renovable y el hidrógeno azul, por si lo oís nombrar, es el que se genera con gas. Como os conté en los vídeos de los planes estratégicos de Iberdrola y de Repsol, que os dejo por aquí, también Iberdrola y Repsol van a invertir mucho en hidrógeno verde. Y lo mismo van a hacer otras eléctricas de Europa y de Estados Unidos. Las baterías y el hidrógeno verde son un cambio importantísimo para nuestra sociedad porque con ello se va a conseguir la independencia energética de los países. Es decir, por ejemplo en España, gran parte de toda la energía que consumiremos serán el sol y el viento que hace en España, bien consumidos directamente o bien tras haber sido almacenados previamente en baterías o como hidrógeno verde. Y esto mismo va a pasar en los demás países del mundo, porque esto no es que sea exclusivo de España, claro. Esto es un cambio geoestratégico enorme del que se está hablando bastante menos de lo que se debería hablar porque supone un cambio muy grande de la sociedad mundial a todos los niveles. Por ejemplo, las crisis del petróleo que provocaron en los años 70 las dictaduras petroleras ahora ya son imposibles de provocar, pero además de eso es que cada día que pasa la influencia de estas dictaduras petroleras en el resto del mundo cada vez es menor hasta que llegue un día que desaparecerá gracias a la combinación de energías renovables, baterías e hidrógeno verde. Y esto es un cambio importantísimo para nosotros los occidentales, pero va a ser aún más importante el cambio para las poblaciones de estos países que ahora son dictaduras o semidictaduras por la gran cantidad de poder que van a perder la gente que ahora controla esos países. En este gráfico vemos un ejemplo de cómo Endesa espera mejorar su eficiencia bajando los gastos por cliente un 21% desde ahora hasta 2030. Esto lo va a conseguir gracias a la digitalización principalmente, que la digitalización muchas veces parece ser una cosa como ambigua que no se sabe bien lo que es, pero bueno, aquí veis un ejemplo de lo que es. En este otro gráfico veis que Endesa espera aumentar tanto el número de clientes como el gasto medio por cliente, y esto se va a conseguir pues gracias a cosas como el coche eléctrico, por ejemplo. En cuanto al tema del autoconsumo y las barreras de entrada de las eléctricas, pues creo que este gráfico que pone Endesa en su presentación es muy interesante. Fijaros que lo que ahora se llama cliente, Endesa aquí lo llama prosumer, que es la contracción de productor y consumidor. Es decir, en estos planes de Endesa, y pasa igual con las demás eléctricas, pues ya está contemplado que lo que ahora son solo clientes, que tienen viviendas que solo consumen energía, van a pasar a ser, además de centros de consumo de energía, también centros de producción de energía, pequeñas centrales, con las placas en el techo, en el tejado mejor dicho, de producción de energía solar. Entonces esas placas se integrarán en la red eléctrica y serán gestionadas pues, por Endesa en este caso, y también Iberdrola, Naturgy y demás eléctricas extranjeras, cada una en su país. Vamos, en su país, cada una donde esté, porque Iberdrola lo hará también en otros países aparte de España, por ejemplo. De aquí a 2023, Endesa espera aumentar su capacidad renovable un 50%, como veis en este gráfico. Y con esto, el mix de generación de Endesa se va a transformar de 2020 a 2023, como veis en la parte izquierda de este gráfico. Veis que la generación con gas y nuclear se mantiene, el carbón desaparece y las renovables suben el 50% que acabamos de ver. Y con todos estos cambios de que unas tecnologías se mantienen, otras bajan, otras suben, el total de Endesa peninsular va a subir el 8% hasta 18,6 gigavatios. La generación peninsular, que es la que está en este gráfico, pues es casi toda la que tiene Endesa, pero a esta hay que sumarle la de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Fijaros ahora en el gráfico de la derecha para ver que la capacidad de generación nuclear es relativamente pequeña, pero que en 2023 la nuclear va a seguir siendo la que más electricidad genere de todas las tecnologías. Esto es así porque la nuclear puede funcionar las 24 horas del día, todos los días del año,
igual que pasaba con las centrales de carbón y de fuel que tenía Endesa. Pero el viento y el sol no están funcionando todo el año, o sea, no están soplando y luciendo todo el año, como todos sabemos, y por eso es tan importante lo que os he comentado antes de las baterías y el hidrógeno verde, para que dentro de un tiempo las renovables puedan sustituir de verdad al carbón, que ya lo van a hacer, y también al fuel, que también lo han hecho, y a la nuclear, que es la que queda. La nuclear todavía la seguiremos teniendo varias décadas, porque la que hay es muy necesaria y es imprescindible tenerla. Pero ya no es rentable construir nuevas centrales nucleares. Y en cuanto al detalle de en qué energías renovables va a invertir Endesa, pues lógicamente las principales son la eólica y la solar. Y como veis aquí, la solar es la que más va a crecer de las dos. Las principales cifras económicas de este plan son estas. Y la más importante de todas, porque es la que arrastra a las demás, porque es la que ha generado este nuevo plan, son las inversiones. Veis que Endesa va a invertir de 2021 a 2023 por año el 25% más de lo que empezaba a invertir de 2020 a 2022. Y esta subida de inversiones es lo que genera este nuevo plan. Porque Endesa ha visto que si ahora invierte más, puede crecer más en el futuro. Y por eso ha presentado este nuevo plan estratégico de 2021 a 2023. El OPEX son los gastos de explotación. Y como veis aquí, Endesa ya los ha bajado bastante de 2014 a 2020 y los espera bajar más hasta 2023. El crecimiento del beneficio neto que espera Endesa desde ahora, 2020, a 2023 es el 12% que veis aquí. En beneficio por acción esto supone que en 2020 espera tener un beneficio por acción de 1,61 euros y para 2023 espera que el beneficio por acción suba a 1,80 euros. En cuanto a la deuda, pues espera que suba por las inversiones que va a hacer y que en 2023 llegue a los 10.000 millones de euros. Esto supondrá que el ratio deuda neta EBITDA va a subir desde las 1,8 veces actuales hasta 2,3 veces en 2023. Y 2,3 veces no es que sea un nivel bajísimo, pero sigue siendo cómodo para una empresa como Endesa. Y además va a ser más cómodo de lo habitual porque espera que el coste medio de la deuda baje hasta el 1,4% por lo bajos que están los tipos de interés y que parece que van a seguir estando bajos durante años. Para poder hacer estas mayores inversiones que ha encontrado y que la deuda no suba mucho más, pues lo que va a hacer es bajar el payout desde el 100% actual hasta el 70% en 2023. Esto supone que el dividendo previsto para 2023 es de más o menos 1,30 euros, que es menos que los 1,47 euros que pagó de dividendo en 2019, que es el último dividendo que ha pagado. Pero es muy importante que entendáis que Endesa no va a bajar un poco el dividendo porque no pueda mantenerlo, sino porque ha encontrado formas de invertir ese dinero que le van a hacer crecer más en el futuro y pagar más dividendos en el futuro. Si quisiera, Endesa podría seguir subiendo el dividendo desde aquí hasta 2023, pero eso sería a costa de invertir menos ahora y de pagar menos dividendos en el futuro, más allá de 2023. Si Endesa cumple este plan estratégico, pues en 22 euros el PER de 2023 será de 12 veces y la rentabilidad por dividendos será de alrededor del 6%. Así que en 22 euros o menos a mí me parece muy buen precio. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.